Señor. Gloria, Señor. Vamos a Gracias. adorarte, Padre. Seguimos en adoración. Aquí estamos, Rey. Queremos conocerte más. Oh Señor, háblanos a través de tu palabra, Dios. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Ministra Espíritu Santo. Oh Señor. Te Gloria, anhelamos, Señor. te anhelamos, te anhelamos. Más y más y más. Ministranos, Espíritu Santo. Quiero conocerte cada día más, a
damos, Dios. Damos gloria, Señor, a tu nombre. Sí, Señor. Gracias Sí, te Señor. damos, Espíritu Santo. Sí, Señor. Que las manifestaciones, Padre Dios, de tu reino, Señor, operen, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Padre Dios, Señor, en esta mañana rendimos nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu delante de tu presencia. Te pedimos, Dios, Señor, que nos libres, Padre amado, de todo mal. Que todo pensamiento, Padre Dios, ajeno a esta reunión, sea atado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Y ahora establecemos cielos abiertos, Padre Dios, en este lugar, donde la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo toma el primer lugar, Padre Dios, para ministrar, para traer tu palabra, para poner principios, fundamentos y renovar, Padre amado, todo nuestro ser. Padre Dios, te damos las gracias, envía tu palabra, la estamos esperando y creemos, Padre Dios, que será poderosa en nuestras vidas para operar en lo más profundo de nuestro ser. Amén y amén, Señor. Denle un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias damos, Dios. Puede tomar su asiento, que Dios les bendiga. Estamos equipados por Dios. Hemos dado por título a esta serie de mensajes, Equipados por Dios. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos dé lo que ya nos dio. A ver, lo repito de vuelta. A veces estamos esperando que Dios nos dé lo que ya nos dio. Está bien recordarlo, está bien pedirlo, está bien que todas esas acciones formen parte de tu vida, porque nosotros dependemos de Dios. Pero más importante es saber que Dios ya nos equipó para este tiempo, para este momento, para las cosas que están sucediendo en el mundo hoy. Ya Dios nos equipó. Antes que todas las cosas sucediesen, había algo que en la eternidad Dios había determinado y era equiparte con todas las situaciones y manifestaciones para cambiar, transformar, operar todas las cosas que ibas a tener que enfrentar. Entonces Dios ya te ha dado el equipamiento, Dios ya te ha dado el equipamiento. ¿Y cómo sé yo que me ha dado el equipamiento? Cada vez que ores, cada vez que estés frente a una necesidad y declares una palabra, cada vez que en la fe te muevas, te vas a dar cuenta que lo sobrenatural empieza a surgir y a manifestarse en cada situación. Entonces podíamos ver en esta un poco más temprano, en la primera reunión, que en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8, había una serie de cosas que Dios ya nos había dado. ¿Y qué Dios nos dio? Dios nos dio la bendición en todas las cosas. O sea, que yo soy bendito en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en todo lo que lleve a cabo. Sí, le dijo Dios a Abraham, serás bendito y serás bendición. No serás de bendición, serás bendición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham era bendición. Donde él iba, donde él estaba, donde él caminaba, donde él hacía las cosas, todo prosperaba. Así la heredó su hijo Isaac, que fue a la tierra de Gerar. Allí en la tierra de Gerar nada acontecía, era una tierra desértica, todos los pozos que había hecho Abraham habían sido tapados, pero fue allí Isaac y dice que sembró la tierra árida, sembró la tierra casi desértica y dice que aquel año
esa tierra produjo al 100 por 1. O sea que la bendición está en Él. Él es la bendición. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando vos entiendas que vos sos la bendición y entres en el lugar más difícil o en el lugar que tengas más problemas o la familia tenga más problemas, vos la bendecís. ¿Por qué? Porque sos bendición. Lo que ellos necesitan es que un hombre o una mujer de bendición esté en el lugar donde ellos están y ahí se rompen las maldiciones y se genera lo nuevo. Entonces, cuando vos entendés estas cosas, entonces las cosas empiezan a tener otra dimensión. La dimensión de las cosas espirituales. Porque dice la palabra en el libro de Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Entonces, ahora yo entiendo que estoy en esta tierra para bendecir. Pero Dios también dijo que Dios ya tenía preparado para este tiempo y determinado de que seamos hijos e hijas de Él. Personas que tengamos identidad y nuestra identidad está puesta en Dios. Y como hijos e hijas de Dios tenemos derechos legales en el cielo, en la tierra y aún en el mismo infierno. Por eso dicen las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque vos tenés la bendición y esa bendición es la llave maestra para abrir todas las puertas que han estado cerradas. Cuando yo entiendo eso, entonces no voy a encontrarme con puertas que no se puedan abrir. Me voy a encontrar con puertas que quieren detenerme, pero yo tengo la llave. Y la llave es la bendición que porto. El portador de bendición camina como con bendición y tiene esa manifestación cada vez que declara, avanza, pisa, camina y puede tomar todas las cosas que Dios ha determinado para él. Entonces dice la palabra de Dios que Dios ya lo provocó, o sea, Dios quiso hacerlo así, que seamos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros podemos pedir y Dios seguramente que nos va a dar. Esta es mi seguridad, que cuando le pido al Padre o cuando le pido a Jesús, Dios lo envía a mi vida. Y esto es tu seguridad también, que Dios hará de tu vida una vida receptiva a las manifestaciones del cielo que serán provocadas en tu vida para llevar adelante el propósito y los planes que Dios tiene. Y si Dios dice que te bendijo con toda bendición espiritual, si Dios dice que te tiene en el propósito como hijo y como hija de Él, entonces quiere decir que Dios tiene para vos cosas aún mayores de las que has vivido y has experimentado, porque todo lo que ha sido en tu contra se revertirá a tu favor. Amén. Amén, Señor. Gloria. Gracias te damos, Dios. Vamos a leer ahora Efesios 1, 9 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo.
En él es también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice la palabra de Dios. Primeramente, Dios está formando en la iglesia de Éfeso los ministerios. Entonces, esta es una carta paulina, una carta del apóstol Pablo, que escribe con una gran excelencia de doctrina. Es, según aquellos que estudian la palabra y la enseñan, esta es la reina de las epístolas del apóstol Pablo. Es la quinta del apóstol Pablo, y entonces aquí el apóstol Pablo se expresa con una condición de padre, con una condición de maestro, de siervo de Dios, para que aprendan la doctrina y no sean desviados de la voluntad de Dios. Porque estaban en una tierra que realmente confundía mucho. ¿Por qué? Porque tenía otros dioses, pero uno de los dioses de Efesio era la diosa Diana, la que más influencia tenía en toda esa tierra. Entonces todos iban allí y se hacía grandes comercios, porque podías llevarte por unas pocas monedas algunas estatuillas de la diosa Diana para tu casa, para seguir idolatrizando en tu casa. Pero el apóstol Pablo, con contundencia, según nos habla el libro de los Hechos, predicó en ese lugar, reprendió a la divina de la diosa Diana, se fueron los demonios de adivinación que había en ella, y entonces los que vendían estatuillas fueron a las autoridades para condenar al apóstol Pablo, que ahora estaba en la cárcel, para condenarlo por causa de la pérdida de sus ganancias. Entonces, era muy influyente en aquel lugar la idolatría, la hechicería, la adivinación, las manifestaciones de lo oculto por aquel entonces, que se ejercía en las calles o se ejercía en las casas, y tenían un templo principal. Entonces ahí es donde nosotros vemos la confusión y las manifestaciones que habían doctrinalmente, y entonces Pablo viene a poner orden a aquel lugar por medio de esta carta. Esta carta no tiene a una persona específica que fue dirigida. Fue dirigida a toda la ciudad de Éfeso para que ellos pudiesen leer libremente y así ser adoctrinados a través de la palabra. Entonces acá nos estamos encontrando con una epístola plena y exclusivamente doctrinal, por excelencia, según los que la ven, después de ver Romanos y después de ver distintos pasos como Colosenses, que es muy similar a Éfeso, y de ver otras epístolas, dicen que esta es la reina. No hay otra epístola igual como la de Efeso, que toca los temas específicos con una excelencia tremenda. Es más, muchos se atrevan a decir que se hicieron cánticos sobre esta epístola. O sea, lo que estamos leyendo hoy es algo de excelencia. Y eso fue por Dios, para que Dios sea exaltado en esa ciudad. Porque en esa ciudad había también muchos griegos, personas que tenían una excelencia en la palabra. Entonces, o sea, en el conocimiento y en la palabra. Entonces acá se extiende, el apóstol Pablo dice: antes de la fundación de la tierra, vos podés ser muy sabio, muy entendido en los tiempos,
Podés ser un poeta o podés ser un escritor, pero cuando te entran de esa manera y te dicen, antes que fuese formada toda la tierra, Dios ya te había bendecido en todas las bendiciones celestiales. Ya los deja sin palabra de entrada y de ahí empieza a ejecutar y a manifestar lo que viene de parte de Dios. ¿Y qué venía de parte de Dios? Dice, lo que voy a hablar son misterios para ustedes. Esto a mí me apasiona, los misterios del Evangelio. Entonces lo que voy a hablar son misterios. Lo que ustedes tienen como revelación son misterios para los que no conocen a Dios. A ustedes se les ha quitado el velo para que conozcan lo que Dios quiere de ustedes. Pero para otros es misterio. Por eso voy a hablar de estos misterios que antes ustedes no conocían. Esto es lo que el apóstol Pablo ahora va a empezar a dirigir nuestras vidas. Entonces empieza a hablar de que Dios tiene una voluntad. O sea, todos pensamos que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros, que podemos hacer distintas cosas porque Dios nos acompaña, pero Dios dice, tengo una voluntad. Muchachos, está bueno lo que ustedes piensan, lo que ustedes diagraman, los planes que tienen, está todo muy bueno, pero no se olviden que hay una voluntad. Es mejor conocer la voluntad de Dios que todos los planes del hombre. Entonces, cuando Dios se presenta y dice, bueno, yo les voy a mostrar mi voluntad, los voy a sacar del misterio y les voy a mostrar cuál es mi voluntad. La voluntad de Dios es que seas bendecido. La voluntad de Dios es que seas un hijo, una hija de Él. La voluntad de Dios es que puedas alcanzar todas las cosas que Dios ya ha determinado sobre tu vida y sobre mi vida. Y lo que Dios ha determinado, dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si eras perseguido por las cosas que decían de ti, si eras perseguido por lo que no habías alcanzado, si eras perseguido por las cosas que no hiciste bien, si eras perseguido por situaciones o manifestaciones carnales o espirituales de maldad, tengo una noticia para ti. Lo que te va a perseguir es el bien y la misericordia, porque Dios lo dice en su palabra y eso es lo que nos va a suceder. Amén. Amén, Señor. Gloria. Gracias damos a Dios. Entonces dice Dios que Él nos ha preparado para este tiempo. Nosotros tenemos revelación de este tiempo. Nosotros no andamos a ciegas, no andamos allí bien, tanteando o no alcanzando a divisar lo que Dios tiene para vos y para mí. Dios ya nos ha dado en este tiempo una visión clara de los acontecimientos y manifestaciones que van a suceder. Entonces ahora nosotros no podemos decir, no, Dios no sabe o no nos quiere decir lo que va a suceder. Antes que las cosas sucedan, dice la palabra de Dios, Él le avisará a sus siervos, a sus profetas. O sea que Dios, antes que sucedan las cosas, ya nos va a estar avisando. Dios ya nos va a estar avisando los acontecimientos que vienen, no solamente sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sino también sobre todas las cosas que tenemos por delante. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar y manifestarnos conforme al conocimiento de su voluntad y al entendimiento de una vida espiritual a la cual nos ha llamado. Entonces nosotros estamos oyendo rumores de guerra, estamos viendo guerras aquí, guerras allá, guerras del otro lado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 en adelante hasta el 25, que se escucharán terremotos, se escucharán de guerras, de rumores de guerra, pero, decí conmigo, pero todavía no es el fin. Entonces, hay muchas personas que dicen, se viene el fin, se viene el fin.
según lo que dice la palabra, el fin viene cuando digan paz y seguridad. Entonces, muchas veces nosotros hemos leído las cosas a media y estamos diciendo cosas que no van a ser, ¿eh? Lo que sí sabemos que se está armando la plataforma para el anticristo. Están sucediendo cosas que se van organizando para que un día el anticristo pueda gobernar. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el billetín, ¿eh? Ya la moneda se está volviendo una moneda virtual y en algún momento va a alcanzar todo un país, después va a alcanzar todo un continente y así sucesivamente los demás continentes, y cuando no tengamos solución económica, que siempre nos pasa, ahí va a venir una persona por medio de la economía a gobernar el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está armando la plataforma para que venga el anticristo. ¿En qué tiempo estamos, pastor? Estamos en el tiempo de tribulación, no de la gran tribulación. El comienzo de las tribulaciones. Entonces, donde las manifestaciones empiezan a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? En el tiempo de Noé estaban todos de fiesta. En el tiempo de Noé estaban todos enfiestados. Allí lo único que había era querer hacer de sus vidas un nada, una fiesta, un desarrollar cosas para sus vidas, sus hogares, para su familia, pero nada de Dios. Y sus pensamientos eran de continuo maldad. Y entonces ahora vos vas a ver que la gente está pensando de continuo maldad. Entonces te compraste un par de zapatos nuevos y dices, ¿a quién se los robó? Piensa maldad, no puede pensar que te lo regalaron o no puede pensar que lo compraste vos. ¿A quién se lo robó? Lo primero que piensan. Y no te digo si te compras un auto, una camioneta, una casa, chao, este es traficante. Entonces, nosotros vemos cómo la gente maquina el mal continuamente. Tu hijo se portó mal, también con los padres que tiene. O sea, siempre estamos maquinando el mal. O sea, maquinamos el mal con las personas que hacen las cosas bien o las que hacen mal. Yo no sé por qué hace las cosas bien, algo está cubriendo. Ya estamos pensando que la persona hizo algo bueno para cubrir lo malo que hizo de otro lado. O sea, está de continuo el pensamiento de mal. La gente desea mal a las personas y no por lo que tenés, solamente por querer maldecirte. Entonces nosotros tenemos que pensar que estas cosas se van complicando porque esto está sucediendo en lo abajo de la sociedad, pero también sucede en lo alto de la sociedad. Sucede entre la política y sucede también sobre las autoridades de la seguridad de nuestra nación. Y sucede también en la casa, en los hogares, en las familias, en hombres, mujeres, desde niños a grandes. Y desde grandes ancianos. O sea que esto está cada día complicándose más. Ahora, como hablamos ayer con los pastores, han salido unos dibujos que están continuamente blasfemando contra Dios, diciendo malas palabras que son irrepetibles contra Dios, y todos los niños andan cantándolos. Aún los niños de la iglesia lo andan cantando, porque los padres no chequean nada de lo que están cantando sus hijos, y están maldiciendo, maldicen a los padres, maldicen las generaciones, maldicen a Dios, y los chicos están en los colegios, en las casas y en todos lados viendo esa programación de internet, porque es para niños, maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta a dónde llegó la maldición. A tal grado que ahora, por medio de una canción que los niños desconocen, la están cantando y están maldiciendo sus hogares, están maldiciendo sus familias, están maldiciendo su ciudad, están maldiciendo todas las cosas.
Entonces ahora nosotros tenemos que despertar. Nosotros fuimos llamados a bendecir. Fuimos llamados a dar bendición y no maldición. Fuimos llamados a ser hijos e hijas de Dios para liberar de la cautividad del pecado a aquellos hombres y mujeres que están encerrados ignorantemente o con conocimiento. No sé cuál es su faceta, pero nosotros podemos con la bendición romper con toda maldición. Entonces, aquí es algo donde Dios nos enseña a través del apóstol Pablo que nosotros tenemos de parte de Dios una voluntad por ejercer. Y la voluntad de Dios es que vos seas bendecido y seas bendición para todos aquellos que te conozcan, te oigan o te vean pasar, puedan decir ciertamente hay algo diferente en él. La bendición de Dios camina con él. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces, bajo esta revelación, Dios nos muestra que tenemos herencia. ¿Cuántos quieren herencia? Si no la quiere, piensa en el pastor. Entonces, todos nos gusta en algún momento recibir una herencia. ¿Por qué? Porque es algo que no trabajamos, es algo que nosotros no nos esforzamos, no es algo que vos hiciste, es algo que te llegó. ¡Aleluya! Y viste esas herencias que vienen del tío lejano allá que ni lo fuiste a visitar nunca, que ni sabés cómo se llama. Pero un día te llegó un telegrama que tenés que ir a cobrar una herencia. ¡Ay, Señor! Eso, amén, Señor, envía uno de esos tíos que tal que ni los conozco. Entonces, eso es una herencia para tu vida. Y vos te gozás, te alegrás. Yo me acuerdo hace unos años atrás que había un matrimonio que estaba muy necesitado, estaban con poco trabajo, casi nada, las cosas le estaban yendo muy mal y más económicamente muy mal. Estaba viviendo él y ella en la casa de la madre de él, que tampoco era gran cosa, era una cosa muy humilde y ahí estaban viviendo ellos. Entonces vienen a una reunión y cuando pasan Dios me da una palabra profética. En 3 meses, así le dijo Dios, en 3 meses vas a comprar tu casa. Y claro, cuando terminó la reunión, esta pareja se vino a hablar conmigo. Me dijo, pastor, es imposible. Si casi no tenemos trabajo, no nos alcanza ni para comer, estamos viviendo con mi vieja y mi vieja nos ayuda. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Y entonces le dije, mira, si hay alguien que le tenés que preguntar es a Dios. Porque a mí me da la palabra, yo te la doy a vos, arreglátela con Dios ahora. Entonces pasó, se fueron enojados, pero de verdad se fueron enojados. Se fueron enojados, pero vinieron al otro domingo también vinieron y así sucesivamente. 2 meses y pico lo llaman de la ciudad de Necochea, escuchá bien. Porque había una herencia. Y entonces va a la ciudad de Necochea y dice, ¿qué herencia tenemos allá? Tienen parientes, pero no saben qué herencia. Entonces van a la ciudad de Necochea. En la ciudad de Necochea había como 400, 500 hectáreas o más de campo laborable, y estaba al lado de la ruta, tenía la estancia y no sé cuántas cosas más. Entonces lo llamaron, fueron los sobrinos, allí todos se presentaron, a ver qué podían rajuñar. Yo sé que vos no habréis seguido, porque vos... Entonces, estaban todos allí, y entonces dice, bueno, hay tantas hectáreas, hay tanta maquinaria, hay camioneta, hay casa, y esto. Y si el hombre no tenía hijos, así que quedaron los parientes más cercanos, que son ustedes, para cobrar esta herencia. Bueno, entonces, y dice el abogado, y les tengo que decir algo, hay un comprador.
Ahí estos vagos no habían clavado una pala en su vida. Imagínate qué iban a hacer con ese campo. Entonces le dice, hay un comprador. Sí, sí. ¿Cuánto nos da? Tanto por hectárea. Sacaron la cuenta, era un montón de plata. Y entonces, sin pensarlo mucho más, dice, sí, aceptamos. A nada, cobran mucho. Entonces, agarran y le conectan con esta persona arregla con ellos, pim, cada uno, se vinieron. Estaban entrando en los 3 meses, compraron la casa, le alcanzó para equipar la casa y para comprarse un auto. Cuando Dios habla. Y si Él dice que lo vas a tener y que lo vas a hacer, déjalo a Él, que no hay mejor administrativo, no hay mejor mayordomo para poder hacer lo que Él dice económicamente. Amén. Así lo hará con nuestras vidas también. Amén, Señor. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una herencia en Dios. ¿Qué herencia tenemos en Dios? La herencia de Él son las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de su gloria? Todo lo que provoca que lo imposible se haga posible. Que todo lo que no cambiaba pueda cambiar. Que todo lo que no podías alcanzar lo puedas alcanzar. La gloria es un poder sobrenatural, transformador, para cambiar situaciones y manifestaciones aquí en la tierra. Entonces, los serafines allí en el cielo están cantando continuamente. ¿Y qué cantan los serafines continuamente delante del trono del Señor? Dicen, Santo, Santo, Santo. La tierra está llena de tu gloria, porque cada hijo y cada hija en la revelación de la herencia manifiesta el poder de la gloria de Dios. Amén. Así es. Todo va a cambiar, todo va a ser transformado, porque esa gloria está en sus hijos. Amén, Señor. Entonces ahora nos vamos ubicando en el proyecto de los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tiene Dios? Propósitos, claro que tiene propósitos. Dentro de sus propósitos va a haber distintas situaciones, obstáculos y manifestaciones que no van a permitir o no van a querer permitir que vos alcances lo que Dios dice. Entonces, como todas las cosas que Dios ha determinado y ha planificado, así Satanás tiene planes, proyectos en contra de tu vida. Ahí está donde nosotros tenemos que hacernos fuertes en Dios y entrar a perseverar en las manifestaciones que Dios nos ha dicho que nos pertenecen. Por lo general, cuando Dios te da una herencia, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, va a haber muchas situaciones y manifestaciones que van a querer detenerte. Ahora está en vos y está en mí que eso tenga cumplimiento, que eso se desarrolle y que alcance el curso de lo que vos y yo estamos esperando. Pero cuando nosotros pasamos por un problema, que también puede ser un proceso, que Dios nos está preparando para cosas mayores que las que hemos nosotros esperado, entonces así ese propósito muchas veces te va a doler. Ese propósito en la manifestación de todas las adversidades te va a traer distintas situaciones que parecieran totalmente contrarias a tu vida. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando las condiciones más adversas son, es que tenemos más posibilidades de crecer, de desarrollarnos y andar en las manifestaciones de Dios. Cuando más fuertes son los vientos,
más rápido se levantaría un barrilete. O sea, en contra de la tormenta, de la ventisca, es cuando más velocidad tiene para levantarse. Entonces, tenemos que aprender a usar las adversidades para que se aligere los tiempos y en menos tiempos puedan suceder las cosas. Ahora nosotros sabemos que hay condiciones que vinieron en contra de nuestras vidas para elevarnos más alto y elevarnos más rápido. No es para que nosotros nos detengamos y digamos, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder alcanzar nada, sino es para que nosotros nos alentemos y digamos, esto es lo que yo necesitaba, la contrariedad del viento para poderme levantar más alto, con menos esfuerzo y más ligero, porque Dios utilizará todas las cosas que vinieron en tu contra para usarlas a tu favor y poder llevar adelante todo lo que Dios ha determinado. Dice una persona contando una historia en uno de los libros que he leído, dice que había un hombre que estaba subido a un avión y entonces se pronosticaba que tal vez el avión no pudiera salir por la gran tormenta que había. Y en medio de esa tormenta, cuando más intensa estaba, el piloto decide salir con el avión. Entonces el piloto empieza a carretear a mitad del camino que estaba haciendo, carreteando el avión, se eleva y se va. Entonces uno de los pasajeros pide hablar con el piloto a ver por qué había salido en medio de la tormenta y por qué se elevó antes del final de la pista. Y entonces le dijo, me di cuenta que esta tormenta era lo suficientemente fuerte para elevarme más rápido y subir más alto para pasar sobre ella. Entonces ahí entendió este pasajero que no sabía nada de vuelo, que muchas veces las tormentas nos impulsan a cosas mayores y van a ser más rápidas y más ligeras. Para que Dios lo haga es porque nosotros tenemos la condición de llevarlo a cabo. Amén, amén, amén. Te vas a elevar y vas a estar en las alturas de Dios. Entonces, Dios tiene un plan dentro de su voluntad, dentro de su eternidad. También tiene un plan. ¿Y cuál es el plan de Dios para mi vida? Que sea alabanza para Dios. O sea, cada vez que le canto, cada vez que le alabo, cada vez que declaro a través de canciones las cosas de Dios, estoy cumpliendo con el plan que Dios ha determinado sobre tu vida. Dios no tiene un plan de imposibles. Dios no tiene un plan de tristeza y de amargura. Dios tiene un plan de alabanza, de un pueblo en fiesta que celebra a su Dios. Un pueblo que puede celebrar en medio de distintas condiciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de los desiertos, en medio de las situaciones que puedan haber venido a tu vida inesperadamente y que hoy quieren terminar con tu fe, con tu confianza, con tu esperanza. Pero si de ahí desde el dolor, de ahí desde la angustia, de en medio de todas las amenazas que te hacen tu mente, tu corazón y aún las personas, puedes levantar una alabanza a Dios, una canción. Dios se va a gozar y se va a alegrar de escuchar a su hijo o a su hija en medio de la adversidad, entendiendo que hay un plan. Y mientras que vos cantás, Dios empieza a encargar de tus asuntos. Por eso les digo,
vengan a la iglesia, alaben, glorifiquen, exalten, porque el cielo está haciendo algo, el cielo se está manifestando. Había un hombre llamado Saúl, era rey de Israel. Los demonios lo atormentaban, no conciliaba el sueño, no podía ejecutar una vida sana, libre. Estaba atado, confundido. Y muchas veces la maldad, por los demonios que estaban en él, lo hacían maquinar cosas horribles, asesinatos, muertes. Y este hombre un día se entera que había un muchacho que cantaba, un muchacho que tocaba música, un muchacho que cuando le dicen al rey cómo era, dice que era valiente, un varón de guerra, así lo presentan al dulce cantor de Israel. No había peleado nunca con nadie en batalla, pero le dicen que era valiente y era un varón de guerra. Y tocaba música. Y entonces dice que él dijo: tráiganmelo. Entonces lo trajeron a David, un joven muchacho, según dice la escritura, de ojos tiernos, de ojos claros, de pelo rubio, de buen parecer. Y allí viene David con su arpa y le pide al rey que toque música para él. Y mientras que David tocaba música, los demonios se apartaban de él. Cada vez que nosotros hacemos música, los demonios no pueden resistir. ¿Por qué no pueden resistir? Porque nosotros la hacemos para Dios. ¿De quién era ese lugar? De Satanás. Satanás era el coordinador de la música del cielo, de la alabanza del cielo, de los cánticos del cielo. Entonces él no puede soportar que los hijos y las hijas de Dios podamos alabar, glorificar, tocar música para Dios. Entonces dice que los demonios salían de Saúl. Y cada vez que David tocaba, los demonios se iban. Cada vez que David tocaba, los demonios no podían resistir. Esto es lo que Dios hace cada vez que nosotros hacemos no solamente su voluntad, sino lo que Él ha planificado y ha determinado que vos sos y cómo vos tenés que ser. Esta historia nos muestra que el dulce cantor de Israel lo hicieron paje de armas de Saúl. ¿Qué es un paje de arma? Un paje de arma es aquel que le lleva las armas a una persona, en este caso al rey. ¿Qué tiene que hacer el paje de arma? Cuando está en lo recio de la batalla, está en el frente de la guerra, y el rey puede ser que tenga debilidad, cansancio y puedan llegar a matarlo. Él tiene que ocupar el lugar del rey, pelear, matar, defender y sacar al rey de la batalla. Ese es el paje de armas. Un muchacho que tocaba guitarra, ese muchacho que tocaba guitarra mostró la valentía de poder enfrentar a los demonios solamente con un arpa, haciendo música, porque sabía que el Dios que le había dado la alabanza tenía el poder también para libertar y sacar todo demonio que había en esa vida. Amén, 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 Señor. Amén.
Yo no sé lo que Dios te ha dado, pero lo que tenés es más que suficiente para derrotar y vencer a todo enemigo que se levanta contra tu vida, contra tu hogar, contra tu familia, contra los tuyos, contra aquellos que vos defendés. Es el tiempo de que te levantes en el poder de la gloria de Dios y puedas decir: diablo inmundo, tengo conocimiento y entendimiento porque Dios me lo dio. Tengo una voluntad que obedecer y tengo un plan divino por llevar a cabo. Así que abrite camino y vete de mí, vete de mi hogar, vete de mi familia, vete de mis proyectos y de mis planes, porque si no te vas, te cortaré la cabeza, serpiente tortosa, caerás por tierra, te pisaré y te hollaré y no podrás nunca más volver a mi vida. Amén. Así se hará. Gloria. Gloria, Señor. Y este plan tiene para nuestra seguridad las arras del Espíritu. ¿Qué es las arras del Espíritu? Es el sello divino que está puesto sobre tu vida. Cuando el enemigo venga contra ti, contra tu hogar y tu familia, te mirará y dirá: wow, este es un escogido de Dios, apartado para Dios. Esta es una mujer apartada de Dios. Tené cuidado cómo te metes con ella. Tené cuidado con lo que haces. Porque tal vez seas arrancado, humillado. Porque el poder de Dios está en sus vidas. Las arras es un adelanto de todo lo que Dios dijo. Está certificado. Está confirmado que Dios, antes de la fundación del mundo, te escogió. Y está aquí escrito que Dios te quiso hacer su hijo y te adoptó. Está aquí escrito. Tenía otra familia, eran los israelitas, pero Dios quiso tenerte a vos como hijo y como hija. Yo diría: Dios, estás loco. Habiendo tanta gente buena. Pero bueno, Dios, que vamos a discutir con Dios. Él dijo: bueno, son ustedes, muchachos. Bueno, acá estamos. Ahora bancátela. Pero este es el tiempo donde nosotros tenemos que gozarnos. Si el problema vino, la dificultad, la lucha, la prueba, es porque estás creciendo, estás desarrollándote, estás encaminándote a lugares más altos, a otros niveles de fe que nunca habías llegado y nunca habías alcanzado. Por eso está nuestra seguridad, que Dios lo selló, dice, con las arras del Espíritu Santo. Y ese sello nos da la legitimidad de que lo que se ha dicho también se hará. Así que no sé lo que estás esperando de Dios, pero prepárate para recibir. Prepárate para poder alcanzarlo, tomarlo, hacerlo tuyo, poder abrazarlo, poder tenerlo, poder recibir lo que vos estás esperando. Y esto no será un telegrama, no será un mensaje fallido. Dios mismo hará que las cosas sucedan y se manifiesten en tu vida, porque su poder y su gloria no tienen límites y no hay nadie que las pueda detener. Solamente Dios lo dijo, Dios también lo hará. Amén, amén, Señor. Gloria, Señor. Pónganse de pie. Aquí el apóstol Pablo doctrinalmente les estaba mostrando lo que somos. No seamos confundidos. Él ya lo preparó. Como decíamos en esta mañana, tu padre y tu madre no se habían conocido todavía. No se habían conocido tus abuelos ni tus bisabuelos. Ni aún Abraham se había conocido con Sara. No se habían conocido ni siquiera Eva con Adán en el huerto del Edén. Pero Dios ya te conocía.
Porque dice, en la eternidad yo ya lo había hecho. Antes de fundar la tierra, antes de que se formase el primer pez, antes que se ordenasen las aguas, antes que el sol y la luna estuviesen donde están, antes que todos los planetas recibieran la ubicación y el orden donde tenían que estar, antes que estuviese el primer fruto de la tierra, antes que un árbol fuese formado, antes que una hierba fuese formada, antes que un animal anduviese en esta tierra, antes de todas las cosas imaginables y las no imaginables, Dios ya tenía para contigo una elección. Él te escogió. No fue cosa de hombres que podríamos haber fallado y nos habríamos equivocado en nuestra elección, sino que fue una elección divina. El mismo que te formó, el mismo que te engendró, el mismo que te desarrolló en el vientre de tu madre y de tu padre, ya lo había hecho antes. Esa es mi alegría. Que no se trata de una persona, de un hombre, de una mujer que se podrían haber equivocado. Se trata del Ser Supremo, de aquel que sobre todas las cosas. Por eso en esta mañana vamos a orar, pero vamos a orar doctrinalmente, vamos a orar con el conocimiento, vamos a orar en sabiduría, vamos a orar conforme a lo que Dios ha determinado que nosotros somos. Y esta oración estará en su voluntad y en el plan divino se manifestará. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos porque en la eternidad, antes que formases todas las cosas, tú nos escogiste y nos llamaste a ser hijos tuyos, una heredad preparada para que disfrutemos aquí en la tierra de lo que tú has hecho. Padre Dios, declaramos que en tu voluntad has determinado que se cumplan todas tus promesas sin faltar ninguna de ellas. Padre Dios, declaro que tu plan es perfecto. Tú has sellado este plan con las arras del Espíritu Santo para darle legalidad, para que las cosas sucedan, para que las manifestaciones ocurran. Y en este plan declaramos que todo lo que nos han dicho, que todo lo que ha venido, que todo lo que sucede en nuestras vidas, ahora tiene intervención del cielo y en la manifestación. Donde estaba la enfermedad, allí la sanidad provocará cambios y transformaciones y nosotros veremos tu gloria operando en nuestras vidas, nuestra salud, conforme al género de la enfermedad. Recibirá, Padre Dios, Señor, sanidad, la sanidad que tú has determinado que ocurra en nuestras vidas. Padre Dios, declaramos que nuestras familias, aunque hayan pasado tiempos difíciles, conflictivos, trayendo, Señor, y provocando pensamientos de mal, ahora, Padre Dios, tú nos has dado de tu gloria y viviremos como tal. Atamos y reprendemos todo espíritu de división. Atamos y reprendemos todo espíritu de pleito. Atamos y reprendemos a la violencia. Y ahora le decimos, no podés quedarte.
porque no hay lugar para ti, porque el Espíritu Santo llenará todo, mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio y aún mi vida. Así que espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, declaramos que el cielo trae la respuesta de todo aquello que estábamos esperando, y lo que no sucedió en meses ahora se manifestará, Padre Dios, porque tú eres el Dios de la hora también. Por eso declaramos, Señor, que la manifestación de tu gloria, la postrera, como dice la palabra, será mayor que la primera. No damos nada por perdido. Todo va a ser alcanzado, Señor, y tomaremos lo que el enemigo nos robó. Satanás inmundo, suelta las vidas de mi familia. Saca tus garras del matrimonio, porque no tienes lugar en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Ahora te atamos, inmundo Satanás, te reprendemos, y ve a donde te han condenado a comer polvo. Ve, Padre Dios, Señor, declaramos que seremos libres y que tendremos alcanzado a todo lo que se nos había escapado, ido o apartado. Padre Dios, declaramos en esta mañana que todo esto, más todo lo que viene más de Dios, todo lo recibimos, lo hacemos nuestro para vivir bajo la manifestación de ser tus hijos hasta que nos vengas a buscar. Amén y amén, Señor. Gracias damos, Dios. Si estás en este día y quieres recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, si quieres en este día ser transformado en la manifestación de lo que Dios ha determinado, es el tiempo para ti. Que Dios te bendiga. Repetí conmigo, Karina. Padre Dios, gracias te doy por una nueva oportunidad. Te pido perdón, Señor, por lo que has visto y por lo que he hecho. Me arrepiento. Y la sangre de Jesús, que está activa como el primer día, me limpia, me purifica, me santifica. Y ahora te abro mi corazón y te pongo en primer lugar, Jesús, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Habite, Padre amado, la manifestación de tu Espíritu. Fortalece todos los días de mi vida, porque quiero hacer tu voluntad. Padre Dios, Señor, tú la has escogido. Es tu hija, Padre amado. Tú sabes, bendito Dios, las cosas que ha vivido y ha pasado. Pero hoy estás tú, Padre amado, para hacer un renuevo. Y ese renuevo va a ser completo, Padre Dios. Su quebranto no permanecerá en ella. Su dolor no podrá, Padre Dios, estar en su vida. Porque tú renuevas. La haces parte de tu alabanza, Señor. Y delante tuyo, Padre Dios, estará. Tu bendición romperá con toda maldición, Padre Dios, generada. Y las manifestaciones, Padre amado, Señor, de tu reino obrarán su vida. Desde la mollera a la planta de los pies. Tu presencia, Padre Dios, abarcará todas sus cosas. La bendigo con esta bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro que la bendición no añadirá tristeza, sino que traerá gozo, paz, alegría.
Padre, gracias te doy. Hoy hay celebración en los cielos y en la tierra, porque tu hija ha regresado, bendito Dios, Señor. A tu casa, bendito Dios, Señor. Haremos fiesta, Padre Dios. Recibe más de Dios. Gracias te damos, Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Bendecimos, Santo Dios, le bendecimos. Gracias, Dios. Padre Dios, bendigo a cada familia aquí representada y declaro que tu presencia y gloria los sorprenderá con cosas más grandes, poderosas y gloriosas que se manifestarán en su vida, más de lo que estaban esperando y pidiendo. Eso es lo que les viene. Amén y amén. Señor, gloria. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu hija, por Karina, Padre. Nos alegramos, nos gozamos. Oh, Señor, nos unimos al cielo. Bendito, bendito. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Sí, Señor. Qué bueno eres, Padre. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Dios de poder, Dios de milagro, Dios de maravilla. Oh, Señor, anhelamos conocerte más y más. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Oh, Señor, gracias por habernos permitido, Señor, un hermoso domingo. Desde la primera reunión, Padre, tú te has mostrado y te seguirás mostrando, Dios. Padre, te damos gracias por todo lo vivido en este día, Señor. Padre, nos despedimos, Dios mío, de cada hermano, de cada hermana, de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia nos seguirá acompañando. En el nombre dulce de Jesús, decimos amén, amén, amén. Dios te siga bendiciendo, amada iglesia. Y ahora nos vamos a despedir con esta alabanza. Te esperamos el viernes 11 de julio a las 19 horas en esta primer pre-campaña que tenemos 2025. No te quedes, Dios quiere obrar en tu vida, en los tuyos, en tu familia, en tu cónyuge. No te quedes, va a ser de muchísima bendición esta pre-campaña. Se va a estar orando por sanidad, por milagros. Amén. Dios te bendiga y de esta manera nos despedimos. Quiero conocerte.